Bienvenidos amigos a un nuevo video más, amigos. Muchas gracias por ver los videos, amigos. Ya estamos creciendo. eh, Vamos para los 1000. Probablemente si llego a los 1000 suscriptores, voy a empezar a hacer en vivos, puro de palabra de Dios, amigos. No quiero meter nada que, que tenga que ver con que tenga que ver con otras cosas, con falacias y todo eso, ni con cosas que no edifican. Así que quiero meter puro estudio bíblico, por lo menos un día por mes, una vez por mes. Ya si veo que les gusta el en vivo, voy a hacerlo una vez por semana. Pero si veo que no lo miran el en vivo, entonces voy a hacer en vivos una vez al mes. Así que los que les gustó, entonces tienen que esperar un mes para verlo, los en vivos. Y si veo que hay buenas vistas y likes y todo eso, entonces ya vamos a cambiarlo a una vez por semana. Vamos a empezar ya el final de la carta al libro, el final de la carta a los hebreos. Siempre me confundo con libro porque es que estoy acostumbrado a leer el Antiguo Testamento. Vamos a leer la carta a los hebreos, amigos. El final de todo. Dice el capítulo Hebreos 12:3. Dice: Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué quiere decir esto, amigos? ¿O a qué se refiere? Se refiere a que consideremos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismos, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Consideremos el sufrimiento de Jesucristo. ¿Para qué, amigos? Para que nosotros vivamos el día con día. Por ejemplo, hay días que pierdes el trabajo, pierdes la esposa, pierdes la novia, la muchacha que querías te dijo que no, de un rato a otro pierdes la salud, pero lo vuelves a recuperar otra vez. Quiere decir de que consideremos a aquel que sufrió por nuestros pecados, que consideremos de que nuestro Señor Jesucristo sufrió grande violencia, grande acechanza, grande dolor. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos por Él. Entonces, eso es a lo que se refiere este versículo, este verso. Vamos al Hebreos 12:8. Dice: pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Voy a volverlos a repetir, amigos. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces, como hijos de Dios, a veces tenemos que, como siempre digo, Dios nos tiene que reprender, amigos. Dios nos tiene que reprender nuestros malos pensamientos, nuestros malos caminos, nuestras malas decisiones. Él tiene que estar constantemente reprendiéndonos para que nosotros seamos hijos de Él. Por eso dice el capítulo 12 de Hebreos, versos 8, dice: pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Bastardos quiere decir una palabra: tontos, estúpidos, bastardos, sonsos. ¿Qué otra palabra dice bastardos? Tontos, chiflados.
cabezón, todo eso. Eso quiere decir bastardo. Vamos a ir a insensatos también, insensatos, tontos. Vamos a ir a Hebreos capítulo 12, 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Santo Jesucristo. Miren, cuando Esaú vendió su primogenitura, dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Al final vamos a ir a Génesis, en donde está este verso, para que ustedes se enteren qué tipo de comida fue que le dio Jacob a Esaú en intercambio por la primogenitura, porque Jacob era menor que Esaú. Entonces, primogenitura es el primero que nace, entonces es la bendición del primer varón, pero Esaú se lo vendió a su hermanito por un plato de lentejas. Ahorita al final vamos a ir ahí, pero aquí dice que no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Entonces Esaú era fornicario y profano, que por una sola comida vendió su primogenitura. El 17 dice Hebreos 12, 17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para él arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Después que Jacob recibió la bendición de la primogenitura que Esaú le había vendido a Jacob por un plato de comida, vio que Jacob fue bendecido por Isaac. Entonces él quiso tomar la bendición otra vez, pero ya Isaac había bendecido a Jacob como primogénito y todas las bendiciones que venían con la primogenitura. Y por eso creo que por eso se hizo fornicario y profano. Un profano es aquel que no respeta las cosas de Dios. Las cosas de Dios. El profano no respeta las cosas de Dios, no respeta ni el judaísmo, ni el cristianismo, ni su palabra, ni nada. Y así fue Esaú. Se convirtió en un fornicario y profano. Y después quiso arrepentirse con lágrimas, pero ya no se pudo hacer nada. Vamos a ir a lo siguiente, amigos. Hebreos capítulo 13, 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Vamos a ir a este tema. ¿A qué se refiere, amigos? Hebreos 13, 4. Honroso sea a todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Quién nos va a juzgar, amigos? ¿Quién nos va a juzgar? Los juzgará Dios. Entonces nosotros no tenemos que juzgar a los que estén en fornicación y en adulterio. No los tenemos que juzgar nosotros, los va a juzgar Dios. En la antigüedad nosotros éramos los que juzgábamos, porque, bueno, voy a ir con un poquito más de piedritas. Bueno, en la antigüedad el pueblo de Israel juzgaba a los adúlteros y a los fornicarios y a los asesinos, a los malos. Los juzgaba el pueblo de Israel, apedreándoles y pues quitándole de la tierra y expulsándolos de las tiendas de las tierras de los israelitas. En este tiempo, eso fue en la antigüedad, amigos, para que separen lo uno con lo otro. En el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, en la nueva ley,
Dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios, ya no nosotros. ¿Qué pasó cuando querían apedrear a la mujer adúltera? ¿Y qué les dijo Dios en la boca de Jesús? Si alguien esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y todos los fariseos, saduceos, escribas, principales sacerdotes tenían su piedrecita ya para aventarla y mejor lo escondieron y mejor lo hicieron a un lado. Hicieron a un lado su piedrecita porque ellos sabían que tenían pecado. El que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios, nosotros no, amigos. Yo no soy nadie para juzgar a un adúltero. Yo no soy nadie para juzgar a un fornicario. A ellos los va a juzgar Dios. Oh, pero el Miqueas nada más lo está inventando. ¿Cómo lo estoy inventando, amigos? Honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero, punto y coma, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Nosotros no, dijo Dios. Así que, por favor, ojalá y entiendan, de la antigüedad lo que se hacía, apedreaban, quitaban de la tierra y los expulsaban de las tierras de los israelitas. Los expulsaban, así como expulsaban a los hechiceros, a los brujos, a los adivinos, a todos ellos, a los pecadores. En la antigüedad, pero en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, ojalá y aprendan a separar lo antiguo con lo nuevo. En el pacto nuevo, en la nueva ley, dice: pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Nosotros no, amigos. Amén. Vamos a ir al 13:5, dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé, ni te dejaré. Hebreos 13:8. Oh, no. Oh, sí. 8 y 9. Hebreos 8 y 9. Hebreos 13, 8 y 9. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Viandas quiere decir comidas, diversas comidas, muchas comidas. Eso es con viandas. Yo creo que se refiere a fiestas paganas, como lo está en el libro de Isaías capítulo 1. Son vuestras fiestas solemnes, son fiestas solemnes, fiestas paganas, fiestas que no aprovechan para nada. Supuestamente ellos lo hacían frecuentemente en la antigüedad. En este momento, amigos, por lo que está escrito en la Biblia, que en aquel día la palabra del Señor llegará a todos los confines de la tierra y todos tendrán la sabiduría de la palabra, todos tendrán conocimiento bíblico, toda la tierra. Entonces, yo no sé cómo esté ahorita en Israel, pero yo sé que en la tierra santa, yo sé que Pedro se ocupó de evangelizar a ellos. En su primer sermón 3,000 judíos se convirtieron, en el segundo creo que fueron 5,000. Y así fueron convirtiéndose, y Dios dice que añadía cada día, añadía a los que tenían que ser salvos. Entonces los judíos estaban siendo evangelizados, amigo. Entonces no quitemos a los judíos, porque pues ellos son las ramas originales. Ellos son los originales, nosotros somos las copias, los gentiles. Dios es el árbol, los judíos son las ramas, y nosotros somos las ramas injertadas que fueron por último. Entonces los judíos, claro que sí son salvos, amigos. Los judíos fue Pedro quien no dijo Jesús a Pedro: Pedro,
A ti te digo que de esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia del Todopoderoso, de lo cual en la antigüedad ya estaba establecido por Moisés. Ahora fue por medio de Pedro. Y se lo dijo Jesucristo. Entonces, ellos son los originales. Bendito sea Israel, Adonai, Hashem, Elohim. Bendito sea Israel para siempre. Que Dios bendiga la tierra santa. Que Dios bendiga a Hashem, al Señor. Entonces, los judíos dicen Hashem para no decir el nombre de Dios. Entonces, Hashem quiere decir Señor. Señor, o puede decir mi creador, o el Todopoderoso, Hashem. No tiene un nombre así, pues, pero lo dicen Hashem para decir Señor. Ok, vamos a ir, sí, como otra vez de nuevo. Que Dios bendiga a Israel, la tierra santa. Y siempre yo honro a Israel siempre. Ellos son los primeritos. Su evangelista fue el apóstol Pedro. Y nuestro evangelista fue el apóstol Pablo. Pablo y Pedro. Pedro a los judíos, Pablo a nosotros, al mundo, a los gentiles. A los que nosotros éramos inmundos. Ahora ya no somos inmundos. Ahora somos pueblo santo. Cuando le dijo Dios a Pedro, no le llames inmundo, Pedro, a lo que yo he santificado. Antes éramos inmundos, pero ahora somos pueblo de Dios. Somos los gentiles convertidos a hijos de Dios, cristianos, seguidores de Cristo. Vamos a lo que es el capítulo 13 de Hebreos. 13, 16. O 13, 15 y 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios. Así que yo no sé por qué hablé tanto de ese tema. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. ¿Cuáles sacrificios se ofrecen hoy en día? En la antigüedad eran animales y viandas y que tantas palomas y tantas cosas, fiestas y todo eso. Pues no sé si... Pues yo no quiero meterme más ahí a fondo porque pues yo no he ido a Israel, nunca he estado ahí. Yo solamente soy un reportero que está hablando de un libro llamado La Santa Biblia, Reina Valera 1960, para que ustedes entiendan de que nada más soy un resumidor. Así que yo no quiero hablar de mi propia cuenta, sino que pues allá ellos, los israelitas, nuestros hermanos israelitas y nosotros los cristianos. Entonces vamos a ir a... Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Los sacrificios que hoy tenemos que hacer es alabanzas, fruto de labios que confiesan su nombre, y también el 16 dice, y de hacer bien, y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces, ¿cuáles sacrificios vamos a hacer? Hoy en día tenemos que hacer sacrificio, sí, todavía tenemos que hacer sacrificio. El sacrificio del nuevo pacto del día de hoy, de este tiempo, del Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, la nueva ley, nuestro sacrificio va a ser de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿De nombre de quién? De Jesucristo. El 16 dice, y también el sacrificio de hacer bien y de la ayuda mutua, que es ayudar a los que necesiten, porque de tales sacrificios se agrada Dios. ¿Sí entendieron cómo? Ahora, ¿cuáles son los sacrificios? Las alabanzas, fruto de labios, hacer el bien, ayudar a la gente, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Nuevo pacto, nueva ley, nuevos sacrificios. El antiguo ya no se hace, pero hay nuevos sacrificios, de lo cual en la antigüedad también era.
pero no lo tomaban en cuenta. Pero ahora en nuestro sacrificio de los creyentes cristianos, de los evangélicos, es sacrificio de alabanza, de hacer bien y de ayuda mutua. Y vamos a lo siguiente, amigos. Capítulo 13, 23. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. ¿Quién fue el escritor del libro de la carta a los Hebreos? ¿Quién fue el escritor de la carta a los Hebreos? Fue Pablo. Pablo se lo dio a Pedro y Pedro se lo dio a los hebreos, a los israelitas. Una vez de nuevo, otra vez, la carta a los hebreos lo escribió Pablo. Lo escribió Pablo, se lo dio a Pedro. En ese tiempo ya Pedro y Pablo ya se llevaban bien, ya estaban de acuerdo, porque dice las escrituras, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Pues no andaban juntos, pero después cuando se pusieron de acuerdo ya estaban en el espíritu, estaban juntos, ya había una orden ya entre ellos dos, había ¿cómo se le llama esta cosa? Un acuerdo entre ellos dos. Entonces Pablo escribió esto porque dice, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a veros. ¿Y quién le escribió? ¿Quién aconsejó a Timoteo? Pablo aconsejó a Timoteo. Pablo era amigo de Timoteo. Entonces aquí menciona a Timoteo. Entonces fue Pablo. Dice, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a veros. Es más, Timoteo era alumno de Pablo. Timoteo fue alumno de Pablo. Entonces, Pablo escribió la carta a los hebreos, se lo dio a Pedro, porque Pedro tenía el poder y la unción y estaba cosechando todas las almas de los judíos. Todos los judíos estaban siendo salvos, 3,000, 5,000, etcétera, etcétera. Y cada día se añadían los que tenían que ser salvos. Entonces todos los días habían bautismos y todo eso. Entonces Pedro estaba cosechando y cosechando, cosechando. Y cuando dijo, le dijo Pablo, ahí te envío una carta para los hebreos. Entrégalos tú a ellos, para que pues ellos te tienen más confianza a ti, no a mí, porque tú fuiste el que anduvo con Cristo. Yo no, porque Pablo no anduvo con Cristo, solamente Pedro. Entonces dijo, Pedro, tú eres el principal que entregues esta carta. Esta es una carta inspirada por Dios y entrégaselo a los judíos. Entonces, la carta a los hebreos, por eso se habla mucho de sacrificio aquí, amigos. Puro sacrificio, amigos. Se habla mucho de que sacrificio antiguo, sacrificio nuevo, pacto antiguo, pacto nuevo, ley antigua, ley nueva y juicio en la antigüedad, amor en el nuevo. Y así, amigos, el libro de Hebreos está de antiguo, nuevo, antiguo, nuevo, antiguo, nuevo, antiguo, nuevo, antiguo, nuevo, antiguo. Entonces, así es que Pablo fue el que escribió esto y se lo entregó a Pedro, y Pedro tenía la autoridad y tenía el agrado de los judíos, entonces, porque anduvo con Cristo. Entonces él andaba cosechando y dijo, Pedro, te envío la carta esto y dáselo a los judíos, dáselo a los hebreos y evangelízalos con esto. Entonces ya los mandó, pero por eso Pedro no le puso nombre, no le puso ni Pablo, ni Pedro, ni nada, solamente fue la carta a los hebreos. Es más, aquí dice autor, dice la epístola a los hebreos, autor incierto. Las sugerencias incluyen a Apolos, Bernabé, Clemente, Lucas, Pablo, Filipe, Priscila o Silas. No había un autor
un autor incierto, es como un signo de interrogación, incierto, no se sabe, no supo quién, pero fue Pablo, amigos, por lo que Pablo era el maestro de Timoteo, y aquí lo menciona por último, Timoteo. Entonces fue Pablo quien escribió la carta a los hebreos. Y es más, dice, saludad a todos vuestros pastores y todos los santos, los de Italia, os saludan. Los de Italia los saludan. Entonces Pablo estaba en Italia cuando escribió esta carta. Dice el Hebreos 13:24, dice, saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Dice, los de Italia os saludan. Los de Italia los saludan. Entonces él estaba en Italia. Dice, hey, los de Italia os saludan. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Entonces, los de Italia os saludan. Quiere decir que les manda saludos a Italia. Entonces él estaba en Italia. Sí, estaba en Italia. Todos, saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Se lo dijo a todos los israelitas. Y dice, final, dice, les manda saludos los de Italia. Los de Italia os saludan. Les manda saludos los de Italia. Estaba Pablo en Italia cuando escribió la carta a los hebreos. Se lo dio a Pedro, el cual estaba cosechando a los judíos, estaba bautizando a los judíos. Entonces Pablo se lo envió a Pedro a los hebreos, a los judíos. Por eso la carta no llevaba nombre ni nada, porque Pablo dijo que no lleve el autor, que sea el libro, la carta del misterio a los hebreos. La carta misteriosa a los hebreos. O la carta a los hebreos. Bueno, amigos, creo que llegamos al final, amigos. Vamos a ir al... Ojalá y haya entendido, amigos, porque es que... Dice... Génesis 25. Ya para terminar, Génesis 25, 29. ¿Por qué Pablo estaba en Italia? Porque él estuvo en España, en Grecia, en Italia, en China, en todos ellos. Él estaba evangelizando al mundo entero, Pablo. Por eso llama a Italia, de Italia le saluda. Le saluda a los de Italia, porque él estaba en Italia. ¿Quién más fue el que evangelizó al mundo, a los gentiles? No fue Pablo. Entonces Pablo escribió la carta a los hebreos porque él estaba evangelizando a los gentiles, a los de Italia, a los de Francia, a los de España, todo, pues. Ojalá y sea entendible todo esto. Dice, creo que me faltó algunos versos, pero pues hay para otros que vamos a ir al Génesis 25, 29. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, puesto estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. El 25 versos 34 dice, entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Que Dios los bendiga, amigos. Muchas gracias por ver el video. Suscríbanse. Muchas gracias. No quiero hablar de más porque quiero nada más enfocarme en hablar de este libro llamado Santa Biblia Reina Valera 1960.